Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al resumen del Creyente 2. Si es que ve mi hermoso rostro, es para evitar el copy. Ya, disfruten el video. Gracias. Un policía coreano trata de encontrar al señor Lee, un capo de la mafia y de la comercialización de Laika, una droga súper potente y adictiva, donde Brian se transforma y se disfraza de lo que sea con tal de atrapar al señor Lee verdadero, pues ahora vemos que se encuentra con un impostor quien ha sido atrapado por otra banda que quiere saber quién es el señor Lee. Sabiendo que él es un impostor y con esta falta de respeto tan grave, lo torturan, haciendo una llamada a Brian y informándole que el señor Lee impostor está ahí abajo en silla de ruedas y quemadito por la espalda, pues le hizo lo mismo a una perrita pastor alemán quien no tenía nada que ver con esto y fue gravemente calcinada por Rack y sus secuaces, quien al parecer conocen la verdadera identidad del señor Lee. Brian, teniendo y atendiendo a su corazonada, pues sabe que no fue el verdadero señor Lee quien estuvo en contacto con él y con quien tuvieron la pelea anteriormente, sigue investigando quién es el verdadero señor Lee y opta por que Rack sea el señor Lee. Bueno, es un acontecimiento raro, ¿verdad? Pues es tan enigmático el señor Lee, un grande capo de la mafia que nadie lo conozca. Ahora todos quieren hacerse pasar por él y tomar su nombre y también su imperio. Pero aparece la directora general de la banda oficial del señor Lee, su brazo derecho, Gran Cuchillo. Pues este nombre no lo lleva de adorno, es una desalmada y un poquito carismática y psicópata mujer que le gusta usar cuchillos para degollar como su gran nombre lo dice. Bueno, Brian sigue investigando sobre el señor Lee y toma una de las pruebas, cuál es el celular, el iPhone que funciona a huella digital, va a la morgue y le toma la huella al muertito para poder investigar más al respecto sobre el señor Lee. El impostor Lee es rescatado por sus secuaces y le informan que ya no cuentan con ningún céntimo, ningún centavo. Ante esto, él les comenta que lo dejen ahí, pues serán guiados por el mismo Rack hacia el paraíso. Brian y su superior tienen una acalorada conversación donde le informan que él no debe seguir investigando más al señor Lee, pues acaban de atraparlo e intuyen que es el verdadero. Gente, ¿ustedes qué creen? ¿Cuántos polis, ya sea en tu ciudad, en tu país, en tu barrio, tengan miedo en sí de los narcotraficantes? Porque estos no se vienen con juegos. Y bueno, así como el superior de Brian, también intentan pasarlo por agüita caliente, pues está en juego su seguridad y la integridad no de él solamente, sino también de su familia y a los que quizás también quiere. Así que sigan viendo. Sin embargo, ingrata es su sorpresa cuando se enteran de que él ha escapado. El impostor y Gran Cuchillo se reúnen, donde recibe una mala noticia, pues al parecer todo el botín o todos los insumos para hacer la droga han sido tomados por la policía coreana. Pero no todo es malo. Él informa también que hay un químico quien es el que tiene la porción que aún no fue incautada y que puede preparar más laica a favor de ellos y cuatriplicar o triplicar su dinero. Acaba de llegar la directora general del señor Lee. Y entonces, ¿quién es el que le está hablando en estos momentos? Los policías siguen investigando a Rack, investigando el celular y dando con los almacenes donde está posiblemente escondida la droga o los insumos para prepararla, pues el muertito tenía muchos lugares donde él se demora más de 10 minutos y probablemente sean uno de los almacenes el que tenga los insumos para prepararla y también encontrar ahí a Rack, el químico que puede preparar esta droga. Entonces van a uno de los almacenes y encuentran todo lo necesario para preparar su laica. Pero no se encuentran solos. Están también el personal que había sido despedido de esa fábrica y quienes no quieren que tome nada de lo que está ahí, pues escuchó rumores sobre los problemas que está sucediendo fuera de esta. Aquí nos deja bien en claro algo, que así te despidan, tú no puedes salir de este círculo que es la mafia. Así que, bueno, si tú estás pensando meterte en una de estas cosas, recuerda que el que entra ahí no sale. Bueno, no sale vivo. Y para probar que en sí es el químico que desarrolla la laica, hace la prueba del agua, dando positivo y puro todo lo que está diciendo este químico.
El subalterno de Brian hace una llamada con su mujer, pero siguen con la investigación. El líder de los ex trabajadores de la fábrica le advierte a Rack que dejen de exponerse, pues sería muy peligroso para el negocio. En ese instante llegan unas furgonetas blindadas, quienes disparan aleatoriamente y matan a la mayoría de ex trabajadores de esa fábrica, siendo los últimos sobrevivientes tan solamente Rack y sus dos compinches, los hermanos sordomudos, quienes no se encuentran en ese momento en la fábrica. Brian observa la escena y confirma su sospecha, actuando inmediatamente, pero su subalterno le advierte que esto no es oficial y que tiene miedo. Muchas veces pensamos que retirarse es de cobardes, pero no, lo cierto es que retirarse es de valientes. La cobardía es un arma que puedes usar a favor tuyo, a favor de tu vida, a favor de protegerte. Y si alguien pone en duda o te la de juicio esto, pues bueno, puede pasarte lo que le pasará al subalterno de Brian por seguir a un superior en el que confiaba y también a quien le confiaba algo más. Poco o nada le importa a él, pero Rack ahora está haciendo un trato con Gran Cuchillo, donde ella lo amenaza y le apunta en el cuello con este. Empieza la balacera, empieza a morir uno tras otro. Es Brian contra el mundo o el mundo contra Brian, donde Gran Cuchillo se lleva a Rack, el farmacéutico, y lastimosamente es disparado por un sniper, nuestro querido subalterno, en la garganta, muriendo inmediatamente y siendo imposible comunicarse con Brian. Gran Cuchillo cumple con su cometido, pues acaba de entregarle el químico al falso Lee. Brian, por la muerte de su subalterno, es suspendido 6 meses de la policía. Llegando al funeral ahora de su subalterno, donde la esposa tristemente le dice que él solamente se dedicaba al trabajo y prefería ocupar su tiempo trabajando con él que con su familia. Brian se despide de él antes de ser calcinado y tristemente no puede cambiar las cosas, resultado de su negligencia. Y pasó lo peor, el subalterno de Brian falleció, su esposa le dice que más se dedicaba al trabajo, a ese trabajo tan peligroso que dedicarle tiempo a su familia, y ni siquiera tenía tiempo para ellos. Así es que si tú tienes un trabajo peligroso, recuerda que lo primero y lo más valioso es tu vida. Primero tú y luego el resto. Algunas veces puede que por confiar en las personas equivocadas termines en el camino o de la forma en que terminó el subalterno de Brian. Ya con las pruebas en la mano de que tienen toda la mercancía, Gran Cuchillo toma la decisión de eliminarlos al tenerla en sus manos. Entonces el impostor le cuenta un poco sobre el verdadero señor Lee al farmacéutico. Mientras tanto, el inspector Brian sigue investigando sobre el pasado del señor Lee, obteniendo valiosas pistas de sus ex trabajadores. El impostor Lee le comenta que anteriormente había químicos que se hacían pasar por el señor Lee y no terminaron bien parados, pues su sicario y Gran Cuchillo los tomaron de sorpresa y los eliminaron cruelmente. Previamente, el sicario iba a meterle un balazo en la boca, pero ella se opone, no porque sea una buena persona, sino porque están en falta de personal químico. Él le advierte que si sigue entrometiéndose va a terminar muerta. Va a eliminarlo él mismo, pero no. Ella decide cortarle la cabeza, confesándole al impostor que él estuvo presente en ese momento. Brian, investigando más y más, se da con la grata sorpresa de que el señor Lee efectivamente no viajó a Camboya, sino a Tailandia. Él va en busca de él y toma el primer avión hacia ese país, llegando a una de sus subalternas, llamándolo capitán, y que no vaya hacia ese lugar, pues no tendrá ninguna protección ahí, siendo también uno de los buscados en estos momentos en la policía coreana. Una vez ya en Tailandia, ellos son llevados a uno de los almacenes donde hacen y distribuyen Laika. Irónicamente, tienen una virgencita velando por ellos en su trabajo. Pero eso no queda aquí, es una fábrica completa, pues tomando el ascensor y bajando un nivel se dan con la sorpresa para ellos que tienen todo un arsenal bien resguardado y bien distribuido. Ella le pide 5 kilos de Laika en 5 días, donde pregunta qué pasaría con él, a lo que ella le contesta que no podría hacer ninguna pregunta. Mientras es trasladado el falso señor Lee, son emboscados por sus secuaces, pues ellos ya saben que al llegar al lugar del destino sería eliminado, pues ya no serviría de nada para ellos. Sin embargo, estos planes no serán llevados a cabo,
pues él será airosamente liberado por ellos. Mientras sigue investigando, Brian da con la escuela donde estuvo el señor Lee y al conversar con uno de sus conocidos, entre comillas, les dice que sí, efectivamente él estuvo ahí. Hace una llamada y ordenan que sea asesinado inmediatamente. Después de ser rescatado, pide información de dónde se encuentra Rack, pero ella le responde de que no sabe, pues los dividieron. Inmediatamente recibe una llamada de Rack diciéndole y alegándole de que encuentre al inspector, pues él tiene un dispositivo GPS donde muestra la ubicación de Rack. El detective, antes de ser asesinado, le quita el arma. Sin embargo, se lleva una sorpresa que al abrir la puerta hay un ejército dentro de ella. Los sorditos químicos van a preparar todo para atacar donde se encuentra Rack. Brian despierta, le dicen que ese lugar va a ser su tumba. Sin embargo, sonríe, sigue sonriendo, a lo que el malhechor le pregunta ¿por qué haces eso? Brian le mete cabezazos al frente del arma, pareciera que no tuviera miedo y ahora es rescatado por los secuaces del falso Lee, él ingresando por la puerta grande como si fuera un héroe, explicándole la situación donde todo ha dado un acontecimiento y giro a 360 grados, pues todos están yendo por el mismo camino y hacia el mismo objetivo, el cual el de Brian es atrapar al señor Lee y el de ellos hacerse con el legado del señor Lee. Una vez ya reunidos todos, Rack llama al teléfono del falso Lee para que queden en un acuerdo y después no haya ningún malentendido, pues todos tienen objetivos parecidos pero un poco diferentes. Uno quiere atraparlo, otro quiere ser él y otro quiere conocerlo. Alistan sus armas para la emboscada, mientras tanto Rack está haciendo laica para que Gran Cuchillo le dé su visto bueno. Y en ese mismo instante llega una llamada del señor Lee. Con mentiras engañan al personal que está en la puerta. Los secuaces del falso Lee están al acecho. Después de que llegó la llamada del señor Lee verdadero, empieza una masacre dentro de la fábrica. El inspector y todos los secuaces del falso Lee empiezan a repartir plomo por doquier. En la conversación que tiene Gran Cuchillo y el señor Lee, uno puede notar que tiene un vínculo familiar con él. Y ahora Cuchillo se siente traicionada, pues dice que todos hacen lo que quiere cuando el señor Lee le dice que cualquiera que quiera dejar el negocio que lo deje ir y no le obligue a estar ahí, pues él la dejó a cargo tomando su nombre. Retrocediendo unos años atrás, observamos la vida de Gran Cuchillo, donde es atacada por su padre, pues ella intentó eliminar a su hermano por celos, siendo la razón del por qué el señor Lee, quien es su padre, está tan molesto con ella. La masacre sigue en curso, vemos al inspector eliminando uno tras otro malhechor, mientras tanto Gran Cuchillo le va a dar el toque final al químico Rack. Le pone el celular en el oído, diciéndole que llame al señor Lee si tanto quiere conocerlo y que se acerque para que vuelva al negocio. Le clava el cuchillo en las piernas, haciéndolo sufrir y diciéndole que lo va a matar muy lentamente. En un descuido de Gran Cuchillo, el químico le clava un vidrio en la yugular, siendo rematada por el inspector con un balazo en la cabeza. Después de asegurarse de que todos hayan sido eliminados, estamos frente a una escena de traición, pues el señor Lee falso va a tomar venganza del químico, ya que no se explica cómo es que él supo de la verdadera identidad del señor Lee, si supuestamente nadie lo conocía, a lo que él confiesa de que también estuvo en la escena que él contó. Cuando le volaron la cabeza a ese falso Lee, él observó todo también escondido, explicándole entonces cómo es que llevó a cabo su plan para conocer al verdadero señor Lee, sembrando la droga, haciéndose el químico más valioso para preparar Laika. Ya ellos dándose por derrotados, le dicen que tiene todo lo que necesita. Con esos 5 kilogramos de Laika sería el nuevo señor Lee. Pero no, el falso tiene algo que revelar. Le cuenta y le comenta que descubrió su secreto, pues lo que le motivaba a él tanto descubrir al verdadero señor Lee era la venganza. Al parecer, ellos se transportaban con su familia en un container, donde fue eliminado por algún que otro motivo
a causa del señor Lee. Ahora es amenazado por el falso Lee, diciéndole que los sorditos químicos van a producir Laika para él por el resto de su vida, donde Rack le responde que sin él no podrían hacerlo, y él cruelmente empieza a torturarlos hasta que él ceda y pueda preparar la Laika y hacer todo lo que él quiera. Llegan a tener un trato y entonces el falso Lee le ordena eliminar al verdadero. Cuando tú te ves envuelto en este tipo de negocios, tú también arrastras a los que están cerca de ti, ya sean tus amigos, familiares o a las personas que más aman, quienes son en la mayoría de veces tus puntos débiles, como en estos momentos lo son para Rack. El inspector es encontrado tirado por algún suburbio y llevado al hospital por sus camaradas. Ya en Noruega tenemos la escena donde al parecer un señor entra a su casa muy tranquilamente, pero dentro se lleva una sorpresa. Encuentra al químico Rack sentado en la mesa de su sala. Tienen una conversación donde Rack le pregunta qué es lo que le llevó o cómo comenzó a preparar Laika, y él le responde diciendo que fue por curiosidad académica y que curiosamente esto le llevó a cometer infracciones de la ley, pues él por buscar la felicidad de las personas hizo lo que hizo, cometió delitos y adicciones en muchas personas. Deja entrever que es un hombre muy soberbio, pues responde que él vende la felicidad. Rack le pregunta si se acuerda del matrimonio o de los inmigrantes que destruyó hace 25 años, pues ellos confiaron en el señor Lee y él les dio comida envenenada, matándolos dentro del container, siendo él el último sobreviviente de su familia. Rack le confiesa haber tomado venganza contra su supuesta hija, pero a él poco o nada le importa, ofreciéndole también que Rack sea parte de su familia ahora. Sin embargo, al negarse, este intenta tomar un arma y matarlo, a lo que el químico responde más rápidamente y le dispara primero en la cabeza. Ahora quedando solamente el impostor anterior como el verdadero en estos momentos. Alguno pensaría que eso terminaría en un final feliz, que el psicópata o capo de la mafia o como quieran llamarlo ustedes tendría escrúpulos, pero no es así. La mayoría de personas que se dedican a este rubro, entre comillas, son personas desalmadas y tan egocéntricas que piensan que el mundo es de ellos, sin importar a quiénes afecten o qué le hagan a estas personas, simplemente por buscar la felicidad en estas drogas. El químico acaba de cumplir su misión y su promesa que tenía con el nuevo señor Lee, cumpliendo su promesa y devolviéndoselos mutilados y lastimados, pero vivos. El inspector le puso un rastreador a su perrita Laika, curiosamente también se llama igual que la droga, dando así con el químico que había acogido a esta después de haber sido lastimada y calcinada por el impostor Mr. Lee. Al sentarse a la mesa con él, le hace las preguntas sobre cómo es que era este enigmático personaje, pues como sabemos era el número uno en el abastecimiento de drogas de China, Laika, abasteciendo Corea y muchos países más, al parecer. Rack le responde diciendo que era una persona como cualquier otra, tranquila y con una vida normal, destinado al olvido. Rack le cuenta que aún sigue percibiendo el olor a putrefacción que sintió cuando sus padres se descomponían dentro de ese container y que cuando tome su venganza tal vez se iría este repugnante olor. Rack le dice a Brian que se convertirá en el nuevo señor Lee. El inspector advierte que suelte su arma, pero este hace caso omiso apuntándole, siendo disparado inmediatamente por él. Tembloroso, revisa la caserina de la pistola y efectivamente sus sospechas son ciertas. Rack solamente quería que lo asesinaran, queriendo descansar ya en paz y terminar todo ese sufrimiento. Pareciera que eso tendría un final feliz, pero no es así. Brian también será asesinado por uno de los hermanos. Y esto acaba así, sin un final tan predecible como lo hubiéramos pensado. Esto nos da un mensaje muy claro. Ni la venganza ni la obsesión son un camino que uno debería tomar, pues después de vengarse, Rack no encontró otra cosa más que hacer que ser eliminado por alguien a quien él confiaba o admiraba o creía que podría hacer este trabajo. Y también de parte de Brian, la obsesión simplemente terminó en eso, siendo una obsesión. Terminó en que una vez acabado el dilema o muerto el perro, se acabó la rabia, quedó todo ahí. No pasó nada más, no pasó a mayores, no sabía ni siquiera lo que buscaba.
y al final también fue asesinado por venganza, obviamente, de parte de uno de los amigos del químico, quien distribuía Laika para encontrar su venganza y matar a la persona a quien buscó durante toda su vida. Bueno, gente, eso sería todo. Espero dejen su like, activen la campanita y suscríbanse. Adiós, los quiero.